Heidelberg. Bueno, es un honor porque Julieta es una eminencia en el tema de la energía renovable, profesora de esta universidad, y bueno, ha estado en la Universidad de Edimburgo, en la Universidad de Stanford, y es especialista mundial, una de las primeras investigadoras que hay un grupo de los investigadores más importantes de la Universidad de Las Palmas, los científicos más importantes y científicos más importantes de la Universidad de Las Palmas. Y bueno, es muy importante lo que nos va a contar hoy sobre la energía renovable, en su especialidad, y esperamos mucho de esta conferencia porque para nosotros nos va a inspirar el debate en torno a este tema de diferentes puntos de vista y cómo tenemos que encauzar esta reflexión para avanzar hacia adelante en la sostenibilidad, en el uso de la energía y es un planeta más sostenible, que es la especialidad de Julieta. Muchas gracias, Julieta. Gracias, Carmelo, por tus amables palabras. Bueno, Matías me contactó hace un par de semanas y me decía que querían hacer un ciclo sobre la transición energética y bueno, pues estuvimos hablando de qué enfoque darle y al final, aunque estamos trabajando y he estado trabajando en temas de transición energética para toda Canarias, para no hacerlo muy largo y concretarlo también en alguna isla que supongo que conocemos mejor, pues voy a darles un poquito la perspectiva para Gran Canaria. Pero básicamente lo que vamos a ver hoy es la metodología que hemos aplicado para toda Canarias y en concreto gran parte de lo que vamos a ver hoy forma parte del trabajo que hice con la Universidad de Stanford cuando me fui allí justo antes de la pandemia con una beca Fulbright. Y la idea era pues hacer la hoja de ruta de energías renovables al 100% 2040 para Canarias. Para que sepamos un poquito dónde estamos aquí en Gran Canaria, en general estos números en Gran Canaria y Canarias son bastante parecidos, con lo cual casi la Gran Canaria es directamente extrapolable a lo que tenemos en el archipiélago, porque es una de las islas que más o menos mantiene ese mix en la media, ¿no? A 2019, que son las últimas estadísticas oficiales publicadas, la dependencia energética de Gran Canaria era del 84% en la parte de electricidad, pero como saben, la electricidad es solamente es la electricidad, pero la electricidad solamente es aproximadamente un 30% del consumo de energía. Entonces, al final, como solamente tenemos renovables en la parte eléctrica en esta isla, prácticamente, eso se traduce en una dependencia energética de aproximadamente el 95%. ¿Por qué? Porque esa otra parte, que sobre todo es transporte, básicamente no tiene ninguna contribución de renovables a fecha de hoy. Y la otra parte, que es mucho más pequeña, que es calor, el grueso también, salvo alguna pequeña parte de energía solar térmica que veremos luego, tampoco tiene contribución de renovables. Entonces, al final pues, tenemos un sistema en Canarias, en Gran Canaria en particular y en Canarias en general es muy parecido, con una gran dependencia energética del exterior y en este caso del petróleo. Porque como saben también, dentro de los combustibles fósiles que se consumen en Canarias, solamente consumimos petróleo en forma de distintas formas, gasolina, diésel, fuel oil. Aquí no tenemos ni gas natural, ni tenemos energía nuclear, ¿no? Eso es básicamente lo que no es renovable, es directamente petróleo. En cuanto a un poco la producción, para que vieran un poco la parte eléctrica, de esos 1.230 más o menos megavatios que tenemos instalados en la isla, pues más de 1.000 corresponden a centrales convencionales y luego tenemos algo sobre todo de renovables, pero sobre todo eólica y solar fotovoltaica. Esto es algo que se repite en casi todas las islas, ¿no? La parte de renovables en Canarias está muy concentrada en eólica y en solar fotovoltaica. ¿Eso qué significa? Pues un poco lo que ven ahí. En potencia un poquito más siempre, en producción un poquito menos siempre. Y eso es lógico porque, así como las centrales térmicas están disponibles 8.760 horas al año, las renovables normalmente pues tienen factores equivalentes en torno a 4.000 en sitio buenísimo, en eólica, pero más bien 2.500 horas equivalentes, mientras que no están disponibles 24 horas
365 días al año. Entonces, siempre hay una diferencia cuando vemos las estadísticas, que son muy importantes, cuando vemos la contribución de renovables, que nos fijemos si la estadística que estamos viendo es en términos de potencia o en términos de producción. Porque siempre hay una diferencia, en algunos casos es mayor incluso que la que vemos ahí. Bien, como saben, el Gobierno de Canarias en enero de 2020 en el Parlamento, pues por unanimidad aprobó la declaración de urgencia climática y hizo pues unas declaraciones que incluían que en el 2040 pues Canarias iba a ser 100% renovable. Y en ese marco pues empezamos los trabajos para decir, bueno, pues se adelantan 10 años la fecha prevista, porque como saben, esta decarbonización a nivel de Unión Europea, incluso en España, está prevista para el 2050, pero el Gobierno de Canarias, de alguna forma, ha querido adelantarse 10 años a este objetivo, ¿no? Ahí se hace una metodología en 4 pasos, estimación de la demanda. Esto, en general, prácticamente todo lo que vamos a ver siempre es igual. Cualquier metodología, en esto no hay diferencia entre lo que hemos hecho y lo que hace cualquier otra metodología. Básicamente lo que tienes que hacer siempre es estimar la demanda, porque para saber qué es lo que quieres suministrar en 2040 o en 2050, lo primero que tienes que saber es qué demanda va a haber en ese momento. Esto de por sí ya es un ejercicio súper complejo. Estimaciones de demanda a tan largo plazo, pues no hay mucha experiencia a nivel mundial y desde luego en cualquier caso el grado de incertidumbre es bastante alto. Independientemente de que normalmente por eso siempre hacen distintos escenarios que tratan de reducir esa incertidumbre y nosotros en este caso pues hicimos 2. Normalmente se hacen 2, se hacen 3, pero un escenario tendencial es un escenario renovable que le llamamos. Pero esto siempre lleva aparejado una gran incertidumbre como se pueden imaginar y como veremos luego. Aparte también el escenario renovable, que me ha llamado renovable, ahí dice, uno de los condicionantes era decir, bueno, pues como nos imaginamos en 2040, pues una electrificación completa de todos los sectores. Habíamos visto que hasta ahora la electricidad fue un 30%, en el 2040, 2050, la electricidad va a ser casi del 100%. Probablemente no al 100%, pero sí un porcentaje muy elevado, cercano al 100%. En este caso, nosotros sí que decíamos todo lo que se podía electrificar se electrificaba y esa era una premisa. Luego, por otro lado, tienes que mirar, vale, esa es la demanda que voy a tener y por otro lado miro qué potencial de renovable tengo. O sea, tengo renovable suficiente como para poder suministrar esa demanda. Eso es otro estudio que veníamos haciendo desde hace años y venimos a incorporar a este análisis. Luego el punto ya más significativo que puede cambiar la metodología es el punto 3. En este caso porque utilizamos el software Stanford, pero se podría utilizar otro software como hacen algunas otras universidades en Europa. O ahora mismo nosotros estamos desarrollando nuestro propio software también. En definitiva, ¿qué es lo que hace? Pues Node Match. El propio nombre lo indica. En este caso, el intervalo es cada 30 segundos, que es extremadamente fino. El intervalo es extremadamente pequeño. Empezamos a comparar demanda cada 30 segundos con producción de renovable cada 30 segundos. De tal forma que puedes establecer en qué momento tienes sobreproducción de energía, en qué momento tienes déficit de producción y con eso determina las necesidades de almacenamiento. Y luego, cuando se termina esta optimización, hacíamos ya otro tipo de cálculos que son más generalistas o más económicos, de la parte que también hacen otros grupos, que era pues, lo que ven aquí, ¿no? El coste de la energía. Trata también de ver no solamente cómo abastecer, sino el mejor coste, el coste derivado de la contaminación del aire, el coste medioambiental, la creación y pérdida de empleo. Todo esto comparando los 2 escenarios iniciales, que era el escenario tendencial y el escenario renovable. Claro, una de las cosas más interesantes es ver en qué se diferencia un escenario del siguiente. Pero bueno, como su propio nombre indica, el tendencial es un escenario en el cual
se mejora energéticamente, se introducen más renovables, pero de una forma más lenta, lo que podríamos llamar un poco la tendencia actual, que sí que se van viendo cambios, pero de forma lenta, aunque este era bastante ambicioso en todo caso, y el renovable es lo que les decía, ¿no? Pues ahí entran en marcha pues ya cosas muy finas como altas eficiencias energéticas, electrificación de todos los sectores, bueno, toda una serie de datos, ¿no? En el objetivo de 2040, también para centrarnos un poco, ¿qué significa eso? Que en 2040 queremos decarbonizar la economía en Canarias, o sea, el 100% renovable. Pues lo primero era atender a cómo definimos esa demanda, y esa demanda la hemos definido como la demanda interna. ¿Y qué es la demanda interna? En definitiva, todo el consumo energético de cada una de las islas, más la demanda de transporte aéreo y marítimo entre islas. Que de ahí afuera, lógicamente lo que no se nos escapa, que es todo ese paquete de demanda de transporte aéreo y marítimo que comunica islas con penínsulas o islas con el mercado internacional. Pero para esa predicción de 2040, pues esa es la previsión que hemos hecho de qué es lo que significa para nosotros esa demanda de electricidad. Canarias, en general, luego les vemos los números de Canarias, a 2018, ese es el número que equivale a unos 2.500 kilotep. Los TEP son las toneladas equivalentes de petróleo. Esa es la demanda que teníamos en 2018. Y la distribución es la que les pongo ahí. 60% transporte, 30% electricidad y otros como industria, calor, un 10%. Entonces tenemos lo que les decía antes, el gran peso que tiene el transporte frente a la electricidad y luego frente a otros que, por ejemplo, en península o sobre todo en Europa, la parte de calor es mucho más importante, no solamente por la industria, sino sobre todo por las necesidades de calefacción. Aquí, pues, esa parte es mucho menos importante. Para hacer distribución hicimos muchísimos estudios, algunos de los que tienen ahí son estimaciones propias, que no quiere decir que sean súper exactas, pero sí que empezamos a hacer estimaciones, lo que les acabo de decir. Lo primero era de la estadística general, poder diferenciar qué significa, cuánto es estadística, porque no está diferenciada en las estadísticas oficiales, corresponde a consumo interno y cuánto a consumo externo. O sea, dentro de aviones, cuánto es el consumo entre islas y cuánto es el consumo que no es entre islas, o sea, con península o internacional. Bueno, pues empezamos a hacer toda una serie de estudios para poder tener esos datos, que dan datos muy importantes como datos de partida. Lo mismo con el consumo de naviera. Y luego empezamos a ver cuáles serían las premisas para ese cambio que les estaba diciendo 2040, ¿no? De electrificación de la demanda. Y a ver, aunque los números son relativos y al final no son muy importantes, porque todo esto depende de cómo definan los escenarios y va a haber una gran variabilidad. Pero sí es importante verla comparativamente. Si se daban cuenta, para Canarias, antes, en 2018, ese era el consumo, los 2.500. Y ahora estábamos viendo que para 2040 el escenario tendencial sube un poquito, pero no es estrepitoso. O sea, por eso les digo que incluso ese escenario tendencial es un escenario donde hay políticas muy importantes de eficiencia energética y de sostenibilidad energética. Pero vemos lo ambicioso que llega a ser el escenario renovable cuando hacemos una comparativa, pues prácticamente la mitad de la demanda. O sea, quiere decir que si ponemos objetivos súper ambiciosos de consumo, eficiencia energética, penetración de renovables al 100%, electrificación de los usos, gestión de la demanda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si realmente logramos tener una gran optimización de nuestro sistema energético, podemos pensar incluso que esa demanda se podría reducir a la mitad. Esto es un objetivo súper ambicioso, pero todo esto hay que tomarlo en términos muy relativos. Pero esas eran las premisas con las que trabajaba realmente la Universidad de Stanford y esos eran los números que salieron cuando aplicamos sus premisas.
Que les digo que hay un gran salto porque la ambición en las políticas es también muy lejos. Entonces, claro, es muy distinto que yo tenga que abastecer casi 3.000 kilotoneladas equivalentes de petróleo a que tenga que abastecer 1.400. Un poco para... Entonces, eso es muy distinto luego lo que vamos a ver en el territorio también. Pero bueno, eso nos da una idea también de que, entre qué números nos podemos mover con ese grado de incertidumbre. ¿Por qué se produce? Alguien le puede llamar poderosamente la atención y decir, oye, pero ¿y tan grande esa reducción? Bueno, las explicaciones así gruesas las tienen ahí. Mayor ratio de producción de trabajo frente a energía invertida, por lo que les decía antes, de la electricidad sobre la combustión. Los fenómenos, o sea, lo que son los fenómenos eléctricos, lo que son los equipamientos eléctricos, son mucho más eficientes que los de combustión interna. Y eso lo vemos, por ejemplo, para que hagamos una idea, lo que vemos aquí debajo, en el vehículo que todo el mundo lo ve y todo el mundo lo entiende. Vale, la eficiencia de un motor de combustión interna, que son los que tienen los vehículos, pueden ser de gasolina o pueden ser diésel, los de combustión interna, están en un torno a un 17 o un 20%. Mientras que la eficiencia de un motor de un vehículo eléctrico puede ir desde un 64 a un 97%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que invertir mucha menos energía para mover un coche eléctrico que la energía que tengo que invertir en un coche de combustión interna. Y también tenemos aquí un vehículo de hidrógeno, que como ven, está por encima de la combustión interna, pero muy por debajo del vehículo eléctrico, ¿no? Entonces, bueno, es un poco las claves de por qué se puede bajar tanto cuando electrificamos completamente todos los usos. Y desde luego, lo que les decía antes también, una mejora más allá de la eficiencia energética con políticas adicionales al escenario tendencial. Que no quiere decir que el escenario tendencial no las tuviera, que sí las tiene, pero son políticas adicionales. Bien, la electricidad también es más eficiente que la combustión para producir calor industrial a alta temperatura. Por ejemplo, también no solamente aquí asistiremos a un cambio previsiblemente de electrificación del transporte, sino también del calor. Y de hecho ya lo estamos empezando a ver. Empezamos a ver cada vez más el uso de las bombas de calor a nivel doméstico y a nivel de tele, servicios, etcétera, etcétera. Y aunque esto empieza a ser es incipiente, esa va a ser una gran tendencia en los próximos años. Sustituir aires acondicionados, sustituir sobre todo calderas de producción de calor por bombas de calor. Incluso se empieza a hablar de producir, bueno, y empieza a haber ya equipos en el mercado para producir agua caliente doméstica con bombas de calor, que son 3 veces más eficientes que un termoeléctrico. Si ya mirando Gran Canaria, pues lo mismo que les decía antes, esos numeritos de la demanda y tal, que ya para Gran Canaria, y la distribución, vemos además muy parecida a lo que les decía antes, la electricidad pasa de un 32 a un 30, etcétera, etcétera. Y bueno, y ahí tenemos los números para la demanda, pero las tendencias se mantienen. En el escenario renovable, también entrando un poco más en el detalle de qué se considera, decimos, bueno, en el transporte terrestre, ¿qué vamos a considerar? Se electrifica todos los usos. ¿Y qué significa eso, por ejemplo, en el transporte terrestre? Por poner un ejemplo, pues vehículos eléctricos de batería, pues prácticamente para toda la gama de vehículos que se utilizan en Canarias. Porque es verdad que el modelo de ellos, y insisto, este es el modelo que utilizan en el campo, pues parece que es un cambio cuando utilizamos un modelo u otro, solo contempla el vehículo híbrido, que es el de pila de combustible con eléctrico, para camiones pesados o muy pesados y trenes de larga distancia. Trenes de larga distancia no tenemos, no vamos a tener nunca, porque no tenemos larga distancia. Y sí que es verdad que puede haber algún camión muy pesado que pueda utilizar el otro. Pero básicamente veis que casi todo lo que tenemos de vehículos en Canarias, la previsión es que se electrifiquen. ¿Qué pasa con el marítimo? Puedes decir, bueno, pero es que luego el marítimo ya es más difícil, los aviones todavía es más difícil. Bueno, las previsiones o las premisas con las que se trabajan, pues son las que tienen ahí.
eléctricos, barcos de corta distancia, que son todos los que trabajan entre islas, básicamente. Híbrido, volvemos a lo mismo, híbrido es pila de combustible eléctrico para barcos de larga distancia. Y aquí les he puesto algunas fotografías de ferries que están trabajando en el norte de Europa, que son eléctricos. Y también tenemos ya en la actualidad no solamente ferry, tenemos incluso algún barco de carga, también noruego, en versión eléctrica. O sea, hay un avance muy rápido y no tenemos por qué pensar que esta tecnología no se pudiera aplicar aquí. Si se está aplicando en el norte de Europa, es verdad que son proyectos puntuales, con la generalidad, pero ¿por qué no pensar que podemos traer un proyecto en el cual tengamos un ferry directo en Canarias? Pues no sería nada descabellado si realmente queremos descarbonizar la economía 10 años antes que Europa y España. Bueno, son realidades, o sea, ya no son proyectos, son cosas que están funcionando. Estamos hablando de capacidades de carga de 168, 170 pasajeros, 30 coches, 4 camiones, más o menos esa es la capacidad de carga que tiene este barco. Y bueno, pues lógicamente en distancias mayores que las que tenemos en estas islas, ¿no? Un poquito más ambicioso, la parte aérea. Hay mucha investigación en vehículo eléctrico y también en vehículo híbrido, lo que les decía, hidrógeno eléctrico. Realidades, un poco las que ven ahí, a nivel de coche eléctrico, de avión eléctrico, lo que tenemos ahora ya funcionando son algunos pequeños aviones de 2 plazas, incluso el más grande que he visto yo es de 4 plazas, más pilotos, o sea 5, pero ya están volando, o sea, no estamos hablando de un proyecto en un cajón, un proyecto en una mesa, un proyecto en un ordenador. Vamos a hablar de cosas que ya. Si pensamos que estamos en el. Bueno, estamos también en el 2020 y que nos quedan 20 años más, pues es probable que realmente los trabajos con los que se basaban las premisas de que todas las aeronaves de hasta menos de 1.500 kilómetros puedan ser eléctricos, en definitiva, todo lo que circula entre las islas, pero nada de lo que circula fuera de las islas, más o menos, pues podríamos pensar que la componente realmente puede ser eléctrico. Y si no fuese eléctrico, pues hay muchas alternativas. En la que se maneja aquí, ya les digo, es híbrido, hidrógeno eléctrico, pero hoy en día se manejan otras alternativas. Que son las premisas. Hay otras alternativas que se están mirando, que son con biocombustibles, combustibles sintéticos, bueno. Pero es verdad que este era un modelo muy basado en la completa decarbonización. No se utilizaba nada de biocombustibles porque al final la quema de combustible deriva en CO2, en emisiones de CO2. Entonces, bueno, pues cada modelo tiene sus premisas y ya digo, pues, era muy ambiciosa en la parte de que no hubiera nada de emisiones de CO2 a la atmósfera. En cuanto al potencial de renovables, esta parte tiene un trabajo que hemos ido realizando desde hace muchísimos años, incluida mi tesis doctoral, y bueno, pues muchísimos años que hemos venido trabajando en cómo establecer el potencial. Las premisas más importantes a la hora de establecer el potencial que puede tener una región como Canarias, pues para nosotros eran los requisitos medioambientales, de protección de todas las zonas que pudieran tener algún nivel de protección. Luego hay otra serie de características que no tienen que ver con el medio ambiente, pero que tienen que ver con otro tipo de restricciones. O puedes poner molinos de secado núcleo habitado, carreteras, redes eléctricas, aeropuertos, etc. Entonces, al final, pues teníamos algunas zonas. Luego también hay, lógicamente, lo menos importante, por muy buena que sea una zona, si no hay viento, pues no nos sirve para nada. Y también teníamos, pues, pendientes máximas. Y al final podíamos sacar más o menos un potencial y una producción, pues, poniendo un poco de énfasis en dónde se podría desarrollar la eólica. Esto no quiere decir, ni mucho menos, que esto que ven ahí sea lo que se va a desarrollar. Simplemente queríamos saber hasta dónde podría llegar el potencial. O sea, tenemos potencial suficiente. Y bueno, ven que, por ejemplo, en la isla de Gran Canaria, pues hay un potencial muy, muy alto, pues para eso por la demanda que tenían en 2019, por ejemplo. Pero bueno, esto solamente es eólica. Tenemos
Ah, mira, aquí hay algo que apareció. Nos pareció también, me parece muy interesante ver el tema de energía solar fotovoltaica y sobre todo los estudios que hemos hecho han estado encaminados a no tocar terreno adicional que no esté ya tocado. Así como en eólica eso no es posible. Bueno, pueden hacer una pequeña mini eólica encima de una cubierta, pero ni siquiera está tan desarrollado. La fotovoltaica sí te da esa modularidad y sí te da esas posibilidades de aprovechar infraestructuras que ya están construidas. Hasta dónde podíamos llegar, y como realmente los resultados fueron muy buenos, no hicimos ninguna propuesta de fotovoltaica en terreno. O sea que probablemente pues, no va a ser así, sí que veremos fotovoltaica en terreno. De hecho, pues ya hay varios proyectos. Pero nuestra propuesta era todo lo que se pudiera instalar en zonas ya construidas, hacerlo así, y de hecho nuestro potencial se limita a zonas ya construidas. ¿Qué son zonas ya construidas? Pues lógicamente todo el mundo piensa en cubiertas. Vale, pero cubiertas es solamente una pequeña parte de lo que ya tenemos construido. Y aparte, a veces, pues ciertas limitaciones, ahora veremos. Hay cubiertas y cubiertas. Pero hay otro montón de zonas que ya están construidas que se podrían aprovechar y no se están aprovechando en la actualidad. Por ejemplo, parking descubiertos. ¿Cuántos parkings no tenemos en el exterior donde los coches directamente no tienen ningún tipo de protección o tienen la típica protección de techo uralita, que todavía es peor? Invernadero, algo bastante novedoso, pero ya se están haciendo algunos invernaderos en penínsulas con sombreamiento fotovoltaico, en Marruecos, con el invernadero canario, en Europa. Pero vamos, por decir cosas más cerca, pues Agadir o Almería. Y el potencial que ofrece es brutal, porque realmente aquí tenemos también muchos invernaderos, además que representan normalmente un aspecto no demasiado atractivo, con lo cual pues podríamos incluso mejorar ese aspecto del plástico de los invernaderos. Presa, balsa, aquí estaremos hablando ya de solar fotovoltaica flotante. Ya hay un primer proyecto instalado en Península de energía solar flotante, tienen una imagen ahí. No en mar, sino también en un lago, ¿no? Muy bien. Y aquí tenemos una imagen de un estanque, que esto es aquí. Entonces, los números así rápidos en cubierta son un poco los que ven ahí, cuando estimamos la superficie, y estimamos también lo que ya hemos llamado superficies antropizadas, que es lo que les decía antes, son las que ya están tocadas. Y aquí pues vemos parte del potencial, ya les digo, habría más potencial fotovoltaico ubicados en otras zonas que no hemos evaluado. ¿Por qué? Porque ya veíamos que teníamos unos números que notaban un potencial muy alto, de lo cual entendíamos que podíamos perfectamente viabilizar la solar fotovoltaica a través de este tipo de estructuras. Miren, hay una fotografía de una cubierta industrial. Pero yo decía que hay cubiertas y cubiertas, aunque las cubiertas industriales no representan la superficie mayor de cubiertas de Canarias, además cubiertas residenciales, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es obvio. Pero sí que tienen naves que son todas de la misma altura, lo cual quiere decir que no hay sombras de un edificio a otro. Normalmente tienen cubiertas planas, con lo cual se puede aprovechar toda la cubierta. Y además, en Canarias suelen estar en zonas de gran irradiación solar. Entonces, aunque no es donde más superficie tenemos, es el sector que más producción fotovoltaica en cubiertas puede dar. Por encima del 30%, de hecho. Entonces, por eso, mientras que si pensamos en el desarrollo de energía solar fotovoltaica en núcleos rurales que tienen muchas casas protegidas y tal, pues son mucho más complejos. Incluso en entramados urbanos muy densos, donde hay muchas sombras, también es más complejo. O sea, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de decidir dónde es más fácil desarrollar la fotovoltaica. Perdona, profesor, ¿puedo explicar ese dato? Porque no entiendo
Dices, superficie cubierta, eso es 34, luego superficie cubierta disponible, vamos a hablar 17, ¿no? En el año 18 y luego en el año 40, ¿por qué la mitad? Porque nosotros prevemos, lo que trabajamos es con las previsiones que hay de construcción. En Canarias no se ha parado la construcción, va a seguir, y entonces lo que hemos hecho es un tendencial de cuáles son las nuevas construcciones. ¿Por qué? Porque además es mucho más fácil, y además la normativa así te lo dice, que tienes que implementar solar fotovoltaica en las nuevas construcciones. Si lo haces desde que planificas, va a resultar también muchísimo más sencillo. Pero bueno, eso está hecho en base a las previsiones de cuánto creíamos que había disponible en el 2018 y cuánto creemos que puede estar disponible en el 2040. Disponible te refiere a que técnicamente puede ser usable para... Efectivamente. Que no quiere decir que la electricidad sea inyectable, que son cosas muy diferentes, ¿vale? Estamos hablando de superficie disponible, no de estudio de nudos. Y la superficie antropisada que nos cuadra los 6,4, ¿qué quiere decir? Es todo lo que les estaba contando antes. Es todo lo que les acabo de contar hace un momento, los parkings, todo lo que les decía, superficies que no son cubiertas, pero que perfectamente se pueden utilizar. Son una superficie distinta a la superficie de cubierta, más antropisada, ¿me refiero? Sí. Vale, gracias. Yo siempre voy a Dime. sé que, bueno, es una después del debate y tal, esta capacidad potencial para poderse llevar a cabo, como tú misma acabas de decir, pues no tampoco es una cosa. O sea, ¿cómo sería ese entramado? No, lógicamente no te va a poder obligar, está claro. No podemos, pero sí que podemos incentivar. Yo creo que esa es la parte del debate en la que hablamos, ¿no? ¿Cómo hacer que esto pase? Al final, ¿no? Entonces, claro que puedes incentivar, obligar, ¿no? Pero incentivar sí. Entonces, hay muchas formas de incentivar. Claro, pero después, si tú produces energía excedentaria, pues tendría que ponerse en algún sitio. Claro, luego es lo que decía, una cosa es la superficie disponible y otra cosa es la potencia, la producción inyectable en red. Es verdad que cuando, sobre todo en residencias, en cubiertas, ¿no? Que tienes un consumo asociado, lo normal es que tú en la red prácticamente no se entere de tu... Bueno, en la actualidad hay dos... La normativa te permite instalación convertida y instalación sin vertido. Instalación sin vertido quiere decir que tú lo consumes todo. Y si hay algo que no puedas consumir, ahora mismo sí que es verdad que también es algo cambiado recientemente, porque antes no se podía, pero ya también se permiten baterías. Con lo cual, pues ahí puede haber un modelo que dice, tú vale, no tengo vertido, incluso pues, si veo que mi análisis me sale que voy a tener vertido, pues lo que hago es con una batería. Y yo me lo pongo, yo me lo guiso y solamente le mando de la red cuando no tenga ni producción ni tenga batería. A ver, lo que les decía antes de las zonas industriales, no solamente es por lo que les decía que son mejores zonas, es porque tienen algo que no tienen las zonas residenciales. ¿No tienes aquí boli? La radiación solar, no hace falta, Carmelo, a ver, vamos a entender fácil. La radiación solar solamente se da de día, de noche no hay radiación solar. Mientras que los polígonos industriales mayormente funcionan solo de día, pues hay una coincidencia bastante alta entre la producción y la demanda. Pero la vivienda, justo pasa lo contrario. Normalmente nos vamos por la mañana y no llegamos hasta por la noche. Entonces, claro, hay una disfunción muy grande. Gracias, también. Bueno, ya lo acabo de explicar. En la verdad que la solar fotovoltaica, así como otras, ¿no? Esta es una campana típica de una solar fotovoltaica si el día estuviera sin nubes. Empieza, amanece, empieza a producir, a tarde se deja de producir. Y si no hay nubes, va a ser así. Si hay nubes, va a ser así. Dependiendo de la nube que haya, ¿vale? No frío mucho. Entonces, ¿qué pasa? Una zona industrial, tú trabajas durante el día. Cierras, te vas. En casa, ¿qué pasa? Todo lo contrario.
Aquí es cuando llegas a casa. Entonces has tenido la fotovoltaica produciendo todo el día y no ha habido un consumo. Entonces ahí es muy difícil no tener excedente, a no ser que tengas un sistema de acumulación. Por eso decía que hay cubiertas y cubiertas. Las cubiertas industriales no solamente son mejores para la instalación, más fácil, radiación, bla, 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 sistemas más centralizados, hacer una cubierta ya son un montón de metros, sino que además coinciden los momentos del día. En residencial es prácticamente opuesto. Tengo producción cuando no tengo demanda, porque no estoy en casa, porque estoy trabajando, los niños están en el colegio. Entonces, por eso hay que ver cuáles son las mejores estrategias a nivel de planificación para ver dónde se ponen los incentivos. Porque al final los incentivos son los que te van a decir por dónde va a ir la actividad. Los incentivos te van a decir qué políticas van a tener éxito. Pero si ponemos los incentivos en el lugar equivocado, lo que vamos a, como el dinero es finito, porque si el dinero fuera infinito, me puedo permitir el lujo de equivocarme muchas veces, pero como el dinero es finito, si los incentivos los pongo en un sitio menos adecuado, al final tengo más sobrecostes para el sistema. Más sobrecostes para el sistema quiere decir mayor funcionalidad, más baterías, más almacenamiento. Mientras que si yo hago una estrategia que diga, voy a intentar que la implementación de fotovoltaica en la medida de lo posible sea lo más directa posible, pues tendré que mirar este tipo de estrategia. Cuando me coinciden, por ejemplo, demanda de consumo, de tal forma que no tenga que buscar muchos sistemas ni de compensación, ni de baterías, ni de almacenamiento, etc. Entonces es muy importante ver cómo se hacen esas planificaciones. Centros comerciales, por ejemplo, que no son naves, no son polígonos. Otros sitios donde tenemos grandes consumos de día, y normalmente de noche está cerrado, ¿vale? Quizás el cine está abierto, pero a ver, de noche las tiendas cierran. Volvemos a tener otro sitio donde coincide. O sea, este tipo de estrategias son las que son más adecuadas a la hora de decir dónde realmente tengo que poner los mayores incentivos para la instalación de fotovoltaica. ¿Y cómo encaja esto, perdona, cómo encajaría esa propuesta que estás un poco planteando en la propuesta más utilizada de los grupos inversores que ocupan terrenos para, como hay en Alemania, que son grandes plantaciones de fotovoltaica? ¿Eso no lo has contemplado dentro del escenario binario? No, yo no lo he contemplado dentro de mis estudios, porque lo que les decía antes, estudiando, o sea, la premisa era qué pasa si no tocamos los terrenos. Yo creo que Canarias tiene ya mucha presión demográfica, Gran Canaria ya ni te cuento. Hay una competencia por el suelo feroz, desarrollo turístico, desarrollo poblacional. Las previsiones de crecimiento de población de Canarias siguen siendo bastante altas. Lo vemos constantemente y se ve en esta isla. Se sigue construyendo vivienda nueva, se sigue construyendo plantas alojativas nuevas. O sea, hay una gran presión demográfica, zonas protegidas, zonas que hay que seguir protegiendo. O sea, entonces al final dice, bueno, pues, si la ecuación me permite poder tener fotovoltaica sin tocar suelo adicional, pues me parece que es lo más adecuado. Entonces, nosotros en nuestros estudios, yo no he contemplado la solar fotovoltaica en suelo. Sin embargo, efectivamente, oigo, hay proyectos propuestos para Gran Canaria y para muchas islas de solar fotovoltaica en suelo y que algunos se están tramitando. De hecho, hay muchísima solar fotovoltaica en suelo en Tenerife. Nosotros, bueno, estamos acostumbrados aquí porque aquí no hay, prácticamente. Pero en Tenerife hay muchísima solar fotovoltaica en el suelo. Grandes zonas. Una zona de Granadillas, sobre todo. Que sería como el equivalente nuestro aquí de Vinagre por su izquierda, ¿no? Zona del sureste. Pero aquí hay algunas fotovoltaicas en suelo, pero es verdad que no hay muchas. No se ve tanto. Pero hay algunas y hay muchos proyectos propuestos. Nosotros no lo hemos contemplado porque pensamos que hay otras actuaciones que deberían de ser prioritarias frente a ocupar suelo adicional. Sí, en todas las islas. En todas las islas. Fuerteventura, por ejemplo, salía, no traje. Fuerteventura es la isla más bendecida, entre comillas, ¿no?
porque salía de todas las islas, claro, siempre comparando con su demanda. Si comparamos la demanda de Fuerteventura con Gran Canaria o Tenerife, claro, es muy poquita, ¿no? Comparativamente. Sin embargo, como es una isla grande, mucho más grande en superficie que Gran Canaria, por ejemplo, salía siempre la isla que tenía más, en proporción, posibilidades de solar fotovoltaica y de energía eólica, muchísimo, muchísimo, muchísimo más que la demanda que tiene. Es una de las islas que realmente tiene un potencial, siempre con las mismas premisas, sin tocar la fotovoltaica. ¿Y se puede el planteamiento de exportar de Fuerteventura a Gran Canaria o a las otras islas? A ver, está el cable que propone Red Eléctrica de comunicación entre, bueno, Tenerife y La Gomera, ya se empezó. Ya se está en la primera fase, esta, o bueno, en ejecución. Y el otro cable que entraba dentro de la planificación era Fuerteventura y Gran Canaria. A ver, yo creo que cuando esto se empezó, porque esto se empezó hace muchísimos años, llevo hablando de esos cables, llevo yendo a hablar pues 15 o 20 años, realmente la mentalidad era otra. Era, como es más barato producir electricidad en Gran Canaria y en Tenerife, por un tema de volúmenes de escala, que en La Gomera o en Fuerteventura, la idea era que Gran Canaria y Tenerife fueran los centros productores y se llevara electricidad a esas islas. Yo desde el principio les dije, bueno, el cable es reversible, ¿no? Porque la realidad va a ser justo la contraria. Desde aquel momento me miraba un poco como diciendo, bueno, esta chica se está diciendo. Y el tiempo me dará la razón. Cuando esos cables se pongan en funcionamiento, pues, probablemente tendremos una percepción de renovables mucho mayor, porque si no en 2040 eso no nos va a ocurrir nunca. Probablemente no nos vamos a ocurrir en 2040, de todas maneras. Pero, al paso que vamos, pero lo que está claro que la disponibilidad de territorio, recursos, etcétera, etcétera, tanto en La Gomera como en Fuerteventura son excedentarias. Las cosas porque tienen muy poquito consumo, comparativamente. Pero si vemos un escenario renovable, serían esas islas las que abastecerían a las grandes. No, simplemente con una cuestión de que pones un parque eólico grande en La Gomera y vas a tener mucho excedente. Y si tienes muchas cubiertas fotovoltaicas en La Gomera, pues probablemente también vas a tener excedente. Mientras que el consumo en Gran Canaria o en Tenerife, como es muchísimo mayor, pues es más difícil que tenga excedente. Por favor, ¿puede explicar eso un poco más, eso de los cables y la función que tenían antes y la función que van a tener ahora? Yo no digo que es la función que tenían antes, la función que van a tener. Yo digo que eso es lo que creo que va a pasar. El cable, en principio, lo tienen puesto para que comuniquen las dos islas. Todo dependerá de la potencia que se instale en cada una de las islas. Renovable. Que vinieron a inaugurar el de La Gomera, 90 millones de euros. Sí, el de La Gomera ya está empezado. Pero vamos, que yo creo que cuando se hizo en un primer momento, pues siempre se pensaba en esta mentalidad centralizada de las islas grandes abastecen a las pequeñas. Yo creo que con el tiempo va a suceder lo contrario o va a haber un equilibrio. Pues sería muy interesante desarrollar un poco más. Hombre, yo creo que es la oportunidad de La Gomera y de Fuerteventura para tener un mucho mayor desarrollo y un mucho mayor peso en la balanza archipelágica, ¿no? Lógicamente. Y para que tuvieran, de repente, ser el centro, ¿no? Bueno, se está hablando a través del Sáhara, Europa o del Sáhara Canarias, se está hablando de otras cosas. ¿Hay algún proyecto de eso? Sí. Aquí tenemos, ya les digo, Fuerteventura, una isla con un potencial magnífico. Y La Gomera parece que no, pero también. Entonces son dos muy buenos candidatos para convertirse para ponerse en el centro de la producción y desde luego darle una vuelta más que importante a la economía de esas islas que está en principio, pues no están en las mismas condiciones que Gran Canaria o Tenerife, ¿no? Bueno, seguimos avanzando porque si no, la verdad que bueno, luego es más nuevo. A ver, en eólica marina exactamente lo mismo que en eólica en tierra. Si aquí en tierra tenemos carreteras, en marina tenemos rutas marítimas preferentes, pero es exactamente la misma filosofía, exactamente las mismas restricciones pero llevadas al mar, ¿no?
A ver, ¿qué le pasa a Canarias? Bueno, y esto es importante, es la batimetría, ¿no? O sea, las islas realmente caen en picado en muchos de los casos. Entonces, si vemos La Palma, por ejemplo, pues que prácticamente no hay línea batimétrica. Fíjense que aquí están puestas, vale, están puestas 500, no están 1000. Pero, por ejemplo, miren ahí lo que les decía, interesante. Bueno, Gran Canaria, fíjense Tenerife, que tiene muchas menos posibilidades de... Entonces tenemos 1000 metros a nada de la costa. Y 1000 metros nos parece ya, a día de hoy, probablemente un límite técnico a la hora de poner el parque eólico flotante. Gran Canaria sí que tiene otro perfil. Es una zona súper interesante, tiene una baja ahí que podría permitir, y claro, bueno, está más cerca de La Gomera que de Tenerife. O sea, realmente que está ahí también. Está un parque eólico en una zona como esa, que está alejada de la costa, podría ofrecer perfectamente a Tenerife y a La Gomera. Luego también en Gran Canaria tenemos una zona también, aquí hay una baja enorme. De hecho, Fuerteventura es la única línea que llega, antes de llegar a los 1000 metros, llega a lo que se llama el fin de las aguas territoriales. Es la única isla en la que pasa eso. Y bueno, luego hay zonas que pueden estar fabulosas, pero son totalmente protegidas, igual quedan totalmente fuera de perfil. Desde aquí sí que hay una zona también interesante. Y en Gran Canaria, por supuesto. Gran Canaria es la isla que más potencial tiene de energía eólica marina. Sí, el tema aquí en Fuerteventura, efectivamente, todo está dentro de un link y se están viendo qué interacciones podrían tener. Es la única zona que hemos visto que tiene, es la única zona que hemos visto que podría tener un potencial importante que está afectada por un leak que no ha llegado a ser, no sabemos si evolucionará o no, pero se están mirando qué zona, por qué se ha declarado leak, porque a veces también es, y si eso tiene una interacción con la eólica marina o no, o podría tener, que no todas las zonas tienen las mismas consideraciones. No, si por ejemplo como hay en la zona norte de la Vera hay una zona seca que quedan totalmente excluidas, porque si hay seca, porque hay llave, eso obviamente tiene interacción. Esta zona LIC parece que tiene otras condicionantes, y que incluso biodiversidad está viendo que hay algunas zonas que pues, podrían no tener interacción, ¿no? Pero bueno, sí, todo eso se estudia en las propuestas, ¿no? Uy, ¿qué pasó? No, o no la cargó o... No, que no la muestra. ¿La estaba leyendo directamente del pendrive? Sí. Vale, aquí vamos a volverla a abrir, a ver. Vale, no sé por qué. Bueno. Quitamos. ¿Pantalla completa o lo dejo así? Si se ve bien, también. Vale, bueno, no sé dónde está la pantalla completa aquí. Estaba mirando aquí ventana. Bueno. Bueno, estas serían algunas propuestas que podrían salir para la isla de Gran Canaria. Gran Canaria tiene, ya les digo, es la isla que podría tener pues, probablemente el mayor desarrollo en términos de potencia, porque tiene una zona enharinada por su izquierdo, que todo el mundo que conoce ya, que tiene un potencial eólico, pues, uno de los mejores a nivel, yo me atrevería a decir que casi mundial y desde luego a nivel europeo. Entonces ya está muy desarrollado en tierra y podría tener una serie de posibilidades en mar
que podría dar otra dimensión a lo que es la eólica, sin tocar más o mucho más lo que sería el terreno en la isla, ¿no? Que como digo, pues en la Gran Canaria la verdad es que tiene una gran presión por todos los lados, ¿no? Aquí yo he puesto, pues con 4 áreas, pues prácticamente tendríamos más producción que la propia demanda de 2019, ¿no? Por poner un ejemplo, eso no quiere decir que se desarrolle todas esas áreas, sino simplemente poner un poco. Pero bueno, igual, ¿no? La Palma, con un parque eólico de 2 máquinas, teníamos más producción que demanda de toda la isla. O sea, al final es también tener una estrategia de decir dónde queremos desarrollar, cómo y bueno, Enola es algo mucho más incipiente, es algo que no creemos que vaya a entrar ahora para 2040, pero probablemente sí para 2050 vaya a tener una mayor influencia o quizás ya sea cercano ya hasta 2040. Hay un potencial importante, estamos recalculando el potencial de nuevo, porque ahora mismo, como saben, la tecnología de las olas está cambiando mucho, no hay tecnologías comerciales, entonces este potencial lo estamos recalculando nuevamente con dispositivos que están saliendo al mercado entre comillas, pero creo que también entre redes más avanzadas. Pero hay un potencial en algunas islas más que en otras. Y tiene una cosa interesante la sola. Porque nosotros tenemos en Canarias más viento en verano que en invierno, por Galicia. Y tenemos más sol en verano que en invierno. Entonces tenemos ahí si nos seguimos pasando mucho en eólica y en solar, vamos a tener mucha sobreproducción en verano y menos producción en invierno. Pero el consumo a lo largo del año prácticamente no varía. Entonces eso no responde a las demandas. Mientras que la solar tiene mayor producción, mayor potencial, que no producción necesariamente, pero mayor potencial en invierno que en verano. Y podría ser un factor que ayudara a compensar un poco y por tanto disminuir la necesidad de almacenamiento. Otras energías, pues se está estudiando, como saben, el potencial geotérmico. Eso lo está haciendo el volcán, básicamente. No hay estudios recientes, con lo cual esto realmente es un estudio, uno de los pocos que publicó el IDAE, pero está basado en datos de los años 80. O sea, no es relevante, o sea, poner esto y no poner nada. Yo creo que es muy parecido, ya no tiene ningún contraste, pero se está estudiando el potencial y no por parte de nosotros en este caso, lógicamente. Sabemos que las catas son muy caras. Y bueno, el volcán está estudiando en La Palma, está estudiando en Gran Canaria, ha estudiado en Fuerteventura. Ya se sabe que prácticamente no hay potencial, el potencial que hay es superficial. Y bueno, se está proponiendo la tecnología de células Pelten, pero no. Bueno, pues por eso hay que hacer catas para saber si hay potencial o no. Y luego en mini hidráulica, pues hay algún estudio hecho, son datos publicados en estadísticas del gobierno y en los distintos consejos insulares de agua que dan un pequeño potencial de mini hidráulica, que es prácticamente el que en Tenerife y en La Palma ya hay estaciones, pues aumentarlas un poco. En concreto la de La Palma, lo que se propone es aumentar la del Mulato, que es la mini hidráulica que está ahí. En solar termoeléctrica, igual a esto seguimos trabajando en él. Tampoco es algo que creamos que sea relevante para 2040, pero que sí para 2050. Y aquí volvemos a seguir trabajando con nuevas tecnologías, pero sí nos parece que puede ser una tecnología interesante de cara a disminuir la necesidad de almacenamiento en Canarias. Y eso lo veremos con próximas simulaciones. Calor, pues el calor renovable bien poco, pero bueno, aquí tenemos una suma un poco de lo que hay en solar térmica de baja temperatura, que es para calentar agua, y la geotérmica de baja estancia, que saben que son sistemas que se utilizan en hoteles, sobre todo. Hay aquí un hotel en Gran Canaria, en la C10, hay varios hoteles en Fuerteventura y en Lanzarote con esta tecnología instalada. Sobre todo está en Lanzarote incluso más que en Fuerteventura. Y creemos que el potencial que tienen es de pequeño aumento de lo actual, ¿no? Es verdad que aquí es más bien unos condicionantes, son más bien tipo medioambiental, pero bueno, vienen a producir
agua caliente, pues con energía al final, pues térmica baja escalpía, ¿no? ¿Cómo hemos determinado las necesidades de almacenamiento? Insisto, con este software, como pueden haber otros tantos que lo hacen, trabaja 30 segundos, hay software que trabajan con media de horaria, pero en definitiva lo que vas a hacer es comparar la demanda con la producción renovable. A partir de ese potencial puedes establecer producciones a través de series temporales y vas a ir comparando. Importante diferenciar de cara a un completo suministro con energías renovables, porque una cosa es hablar de penetraciones de un 50, de un 60, de un 70, y otra muy distinta de un 100%. Y muy distinta ¿por qué? Por el almacenamiento. Que más básicamente hemos estudiado que tendrían a representar como unos 30 días al año, 8%, pero donde la tecnología es totalmente diferente a la que nos podemos imaginar hoy en día. Mientras que en el corto plazo, horas, incluso días, 2, 3 días, pues tenemos toda una serie de tecnologías más o menos conocidas, unas más que otras, como centrales de hidrobombeo o baterías, que son las más conocidas, pero tenemos alguna más. En el almacenamiento estacional, estamos hablando de tecnologías diferentes que sean capaces de hacer lo que les decía antes, ¿no? De guardar producción de verano a invierno, por ejemplo, durante meses. Entonces, ese último 10-15% de pasar del 85 al 100% es un gran challenge realmente a nivel de almacenamiento. Entonces, este modelo, lo que les decía, trabajaba solo con energías renovables, entendidas no solamente de energías renovables, sino que no tuvieran ningún tipo de emisión de CO2, con lo cual no trabajan con biocombustibles, ni trabajan con biogás, ni trabajan con nada de lo que podemos pensar que nos puede permitir poder tener flexibilidad. Trabaja solo con energía solar, con energía eólica, con energía de las olas, con energía geotérmica. Entonces, ese almacenamiento estacional hay que hacerlo con tecnología realmente sin apoyo, a base de almacenamiento. Eso es una de las grandes diferencias entre la simulación, por ejemplo, y otras simulaciones en las cuales sí se contempla la introducción de biocombustibles que están considerados como energía renovable. Y la diferencia puede ser muy importante. Por eso digo que siempre hay que mirar pues, qué condicionantes estamos utilizando. Presas ya construidas, por ejemplo, posibilidades de almacenamiento en el central de hidrobombeo, pues bueno, están en Gran Canaria con todas las presas, parte de las presas que ya están construidas, no son todas, hay muchas más. Y son presas que podrían dar oportunidades de centrales de hidrobombeo, porque están localizadas de forma cercana. Desde el principio vemos que hay bastantes posibilidades dentro de Gran Canaria, algunas más fáciles que otras. Para las simulaciones, pues lo que les decía, hemos utilizado nuestras propias series que hemos creado para hacer esas predicciones. Y aquí tenemos un extracto de la simulación, por ejemplo. Aquí tenemos la demanda 1040, naranja, y ahí tenemos la producción. La producción, insisto, basada en estas tecnologías. En eólica, en solar, y en olas, porque geotérmica no estaba contemplado. Y entonces, pues aquí vemos claramente, ¿no? Vamos a tener un comportamiento que es muy predictivo de la parte de la demanda, y de repente pues vemos aquí no sé cómo se comporta la producción renovable. Hay zonas que claramente tenemos un déficit, y hay zonas en las que tenemos sobreproducción. ¿Cómo arreglas esto? Con almacenamiento. Es la única forma de poder arreglar. Ya les digo, a corto plazo, hidrobombeo y baterías son a priori las tecnologías más desarrolladas. A largo plazo pueden haber otra serie de tecnologías que nos puedan ayudar. Pero ya les digo, por ejemplo, esta parte estacional, que preocupa mucho de cara a ese último 15%, que a mí ahora mismo no me preocupa porque estamos en un triste 6%,
hasta llegar a 85, creo que, o sea, si llegamos a 85 en 2040, creo que ya habremos hecho mucho, porque al paso que vamos no creo que lleguemos al 100%, incluso veo difícil que lleguemos al 100%. Con lo cual, para el 2050, pues, probablemente si necesitaremos este estacional, pues si nos quedamos en un 85, un 80% no necesitaremos estacional. ¿De qué va a depender esto mucho y cómo puede variar mucho? Pues si entran energías geotérmicas, que es manejable, gestionable, entonces eso disminuirá mucho la necesidad de almacenamiento. Si entra energía termosolar, estamos viendo qué efectos podría tener. También, o si entra a gestionar algo de biocombustible, tipo biogás, tipo biodiesel, ahí tendríamos pues una realidad bastante diferente a estos números que solamente están manejados con renovables que son todas no gestionables, como es la eólica, la solar y la solar. Y, lógicamente, si podemos tener algo más de mini hidráulica, que aunque el potencial mismo sea muy pequeñito, puede ser una ayuda muy grande de cara a la gestionabilidad. De todo lo que podamos hacer de gestión, lo vamos a reducir en almacenamiento. Y eso es lo que hay que hacer, realmente. Intentar reducir las necesidades de almacenamiento. Con este software pues salieron estos números, pero bueno, tampoco les van a dar mucho, no les va a decir mucho estos números, porque son además en gigavatios. Pero bueno, al final teníamos que ver qué demandas eran flexibles, qué demandas eran inflexibles, cómo se podía pasar de un lado para otro. En fin, era bastante complejo ver todo lo que podíamos hacer, ¿no? O sea, cómo se podía optimizar. Y podían salir, había muchísimos escenarios. Este es uno de ellos. A ver, como escenarios como tal, pues realmente tampoco tienen un valor, más allá de que este es un escenario basado en una realidad que creo que no va a suceder directamente. No creo que la realidad de Canarias sea que vayamos a abastecer solo con energía solar, eólica y energía de la zona. Y en este escenario las necesidades de almacenamiento son enormes, pero yo personalmente creo que es un escenario que no va a suceder. ¿Por qué creo que es un escenario que no va a suceder? Porque creo que efectivamente vamos a meter otros vectores en Canarias para disminuir esas necesidades de almacenamiento y que además creo que es lo que hay que hacer. Lógicamente no se puede jugar todavía con potenciales que no sabemos si están o no están, como es el geotérmico, pero sí que creo que habrá algún avance en la termosolar, creo que habrá algún avance en biocombustible y que desde luego frente a estos números creo que se va a implantar la realidad en Canarias de que vamos a tener que utilizar algo de los biocombustibles de tercera generación. O sea, yo no creo en la exportación de biocombustibles, yo creo en el reciclado de materias que se están vertiendo en la actualidad para convertirlas en combustible, sea biogás a partir de gases de vertedero, lodos de depuradora, etcétera, etcétera. Con eso, ¿qué podemos llegar? A un 5% probablemente, pero eso es una contribución enorme en disminución de las necesidades de almacenamiento. Yo les digo, las necesidades que están ahí puestas de almacenamiento son, bueno, en absoluto disparates cuando pensamos en nuestro territorio y en qué es lo que podemos hacer, ¿no? Si ya nos vamos a las estrategias de baterías, pues ya les cuento, ¿no? O sea, muchísimo. Si quitamos las hidroeléctricas, los saltos, pues las necesidades de almacenamiento se duplican. A ver, todo esto depende de las necesidades que quieras hacer, qué es lo que quieras hacer, qué el le ponga. A ver, hay alguien que puede decir, oye, ¿y si ponemos solo fotovoltaicos? ¿A alguien se le puede ocurrir eso? Bueno, pues ocurriría lo que les decía antes, solamente tendremos energía de día. Y todo lo que no sea de día, o cuando haya fluctuaciones, o cuando pasen nubes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tener unos sistemas de almacenamiento supradimensionados que no tienen nada que ver con esto. O sea, si a esto parecía enorme el número, pues si solamente nos vamos a un escenario fotovoltaico, esos números se multiplican. Eso es una exponencial. ¿Por qué? Porque si solamente tenemos una renovable y además no gestionable, lo que hacemos es que todo el tiempo que vayamos a demandar fuera de cuando está produciendo ese solar o esa eólica, lo tenemos que tener en baterías. O tenemos que tener el sistema de almacenamiento
centrales hidroeléctricas, las que sean. Cuanto mayor es el mix, mayor es la probabilidad de que en cualquier momento tengamos producción. Es verdad que el sol solamente está de día, pero el viento sopla también de noche. Entonces pueden empezar a haber una serie de combinaciones que nos permiten tener más, o sea, adaptarnos más a la producción que veíamos antes, ¿no? Si está el día, más o menos está bastante definido. Sube, baja, y baja. Así, un poco menos, un poco hacia abajo. Va un poquito no tanto, y luego la raya que sale aquí. Esta es la noche, donde tenemos, bueno, no vamos a sacar una línea, ¿vale? Pero vamos a empezar por la mañana, tenemos un pico al mediodía, bajamos un poquito la hora de la siesta, quizás no bajamos tanto, bajamos un poquito menos, empezamos a subir y tenemos el pico de la tarde-noche. Y luego empezamos a bajar la actividad y baja, no están así, pero más o menos bastante. Entonces, lo ideal es que la demanda y la producción se acoplen lo mayor posible para disminuir las necesidades de almacenamiento. Y esto es lo que tenemos que hacer para conseguir esto. Se ha demostrado, se ha visto en todas las simulaciones que se hacen, que cuanto mayor tengas el mix de energía renovable, mayor probabilidad tienes de no dejar de tener producción en ningún momento. Porque, a ver, lo que te disparatan las necesidades de almacenamiento son los 3 días sin viento, por ejemplo, que hay en Gran Canaria. Hay 3, pero eso lo tienes que tirar todo de sistemas de almacenamiento. En el caso de la solar fotovoltaica, incluso en verano, tú puedes tener un día maravilloso, te pasan 3 nubes y la producción la hemos visto, como cae, pero vertical. Entonces, esas son las cosas que tiene que suplir en todo momento los sistemas de almacenamiento. A ver, algunos números que vuelvo y repito, no son significativos. Eran algunos números que salieron de estos escenarios. Yo sigo pensando que no son significativos, pero bueno, era parte un poco de la simulación, ver claramente pues un poquito dónde estaríamos. Bueno, de hecho creo que he repetido veces el mismo escenario porque veo que no hay ningún cambio. Eso debería estar mal. Bueno, y nos salía lo importante, quizás, más que los números, que eran números que ni siquiera se comparan con lo actual, era ver que en todos los escenarios, y es un poco... a un coste sustancialmente menor, en el caso este era el escenario tendencial frente al actual, pero en general cuando comparamos los números actuales más con los precios de la electricidad hoy en día, con cualquier escenario de renovables, vemos que el sistema podría ser más económico, y de hecho es más económico que lo que vemos en la actualidad. Aunque distintos escenarios, estas variaciones, le dieron un poquito más peso a lo solar, un poquito menos a la eólica, pongo un poco de almacenamiento de esta tecnología o del otro, al final puedes buscar una optimización, pero son ligeras diferencias en inversión y en el levelized cost of energy, que al final es lo que... y que había no habían esas grandes diferencias significativas ni en creación de empleo, ni en superficie ocupada, cuando hacíamos estos mixers que más o menos eran simplemente como estar variando un poco. Digo que no eran significativas frente al tendencial. O sea, veíamos distintos mix de almacenamiento, de distintos mix de generación, había distintos impactos, pero más o menos la línea era similar si comparábamos con el tendencial, ¿no? Que implicaba mucho menos renovable. La estrategia de almacenamiento con mayor participación de centrales europeos siempre resultó en un menor coste de la energía, pero bueno, también, a ver, este software se ha hecho todo con los datos de la Universidad de Stanford, con sus bases de datos, con sus precios, con lo cual por eso digo que siempre esto es poco significativo. Hay que hacer la simulación, que es lo que estamos haciendo ahora, con los precios de aquí. Porque ni vale lo mismo la eólica en Stanford, en Estados Unidos, ni la fotovoltaica, que lamentablemente es más cara en Canarias que en Península, por ejemplo, lo tenemos en los Estados Unidos, y lógicamente los costes de las baterías, de todo es distinto en Canarias que en Estados Unidos, ¿no? Así era interesante ver la comparativa.
Las limitaciones a la producción resultan importantes en todos los casos. Es lo que les decía, las limitaciones a la producción es lo que les acabo de decir. Que de repente teníamos esas producciones que estaban por encima de la demanda, ¿no? Y si ahí llega un momento en que invertir más en almacenamiento no resulta rentable. A veces es más rentable hacer vertido. Porque sí, tú puedes intentar almacenar el 100%, pero si para almacenar el 100% de un día, de esos 3 días que no tenía viento al año, necesitas un sistema de almacenamiento masivo, quizás lo que te resulta más a cuenta, o sea, lo que intenta ver el óptimo económico, es que hayan vertido. Entonces, en cualquiera de estos, teníamos vertidos muy grandes. Esto me lleva a la reflexión de lo que les decía antes. Creo que es importante ver cuál es el papel que pueden jugar los biocombustibles en Canarias. Y creo que es importante ver realmente si tenemos potencial de geotérmica y explorar el potencial termosolar. ¿Se puede satisfacer otras demandas no contempladas? Sí, también esa es otra opción, o es una opción combinada. Porque fíjense que aquí no está todo el búnker internacional y toda la parte internacional de marítima y de aviación. Entonces, ese excedente también se puede dedicar a esa parte de búnker internacional o de flota internacional. Pero siempre hay que intentar, yo creo que vamos a tener que intentar realmente llegar a un mix que sea más equilibrado. Podemos intentar pasar más demanda inflexible a flexible. Bien, con gestión de la demanda. Hemos visto que es fundamental. Y podemos tener limitaciones en el software, que no tenemos en detalle, pero ellas contemplaban hasta 8 horas. O sea, tú vas preguntándole al software cada 30 segundos y si no podías satisfacer una demanda que considerábamos flexible, iba hasta 8 horas. Y si después de 8 horas no la podías satisfacer, se te pasaba inflexible y entonces sí lo tenías que satisfacer. Entonces son premisas de los distintos softwares, pero en definitiva es muy importante hacer un estudio de cargas funcionarias para saber exactamente cuánta demanda es flexible y cuánta no lo es. Y cuánto tiempo, porque algo puede ser, o sea, si yo pongo a cargar mi coche de noche, ¿vale? Coche eléctrico, por ejemplo, a mí me da igual que se cargue a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, pero a las 8 no tengo que tener cargado. Entonces, ¿es flexible? Sí, pero es flexible un determinado número de horas. Y así con todas las cargas, tenemos que ver realmente ese estudio de carga donde diga, esas demandas que voy a tener, ¿cuántas horas de flexibilidad tienen? En este software también miramos las interconexiones y no vimos tampoco, francamente, ningún cambio sustancial cuando interconectamos incluso todas las islas. En cuanto a los términos de la potencia instalada, en definitiva, la energía que tenemos que tener que poner a disposición no cambiaba sustancialmente. Pero revolucionario, ¿no? Bueno. Lo que les decía, podríamos instalar, la potencia renovable sería mucho menor si instaláramos energía renovable funcionable. Y luego, en cuanto a la superficie, miramos un poco qué significaba esto, todo este sistema, que ya les digo, creo que está sobredimensionado porque lo hemos tenido en cuenta en geotérmico y biocombustible, pero aún así miramos cuál sería su ocupación en el territorio y vimos que la huella en todas las islas era de 37 kilómetros cuadrados, que es un 0,8% de la superficie no protegida. Y la del espaciado, que quiere decir la que tienes que dejar de espacio entre ellas, que no están ocupadas con renovables, pero sí que si tienes una fila de los generadores, por ejemplo, y pones la siguiente, la tienes que tener a una distancia, ¿no? Eso es lo que consideramos el espaciado. También lo calculamos. Y la superficie necesaria para albergar instalaciones de almacenamiento, también la miramos y ascendía pues, a lo que ven ahí, un 6,6 kilómetros cuadrados. Esto cambiaba mucho, también dependiendo si ponían más en batería, más en hidrobombeo, cambiaba un poco.
y la creación de empleo pues nos salía en torno a estos números. Insisto, todo está hecho con bases de datos de Estados Unidos y creemos que aquí la realidad, utilizando bases de datos locales, nos daría un poquito distinto. Bueno, estoy segura que nos va a dar distinto. Pero bueno, era la primera aproximación de qué podíamos estar hablando cuando hablábamos de ser 100% renovable en 2040 y realmente si habíamos entendido cuál es el tamaño del challenge que tenemos por delante, que yo a veces creo que, bueno, ya son futuras líneas de investigación. A veces realmente creo que cuando se ha firmado eso, desde 2040 vamos a ser 100% renovable, pues no se han dado cuenta realmente de qué es lo que se ha firmado a nivel de desarrollo, de impacto en el territorio, de tecnologías que se tendrían que poner a disposición en Canarias, que no hemos visto ni de lejos de momento, y sobre todo viendo que Canarias lamentablemente siempre va tecnológicamente un poco por detrás de Europa. Entonces, adelantarnos todavía 10 años a hacerlo 10 años antes que Europa, yo creo que es un objetivo súper ambicioso y que no va a ser nada fácil de conseguir si se consigue. Otra cosa es que podamos llegar a cotas ambiciosas en 2040 de un 80 un 85%, sería súper ambicioso, teniendo en cuenta que estamos considerando el transporte marítimo y aéreo entre islas también. Bueno, debates, preguntas. Carmen, ¿alguna cosilla por ahí? Gracias. Interesante. No, yo creo que, claro, entre las dos alternativas, ¿no? de baterías y de almacenamiento solitario, no sé si se contempla también todos los costes externos, porque antes en la primera transparencia comentabas que había costes ambientales, ecosistemas. Sí, eso está contemplado en la tabla de los costes. Ya ven que está todo contemplado. Pero ya te digo, sí, está hecho con la base de datos de Estados Unidos. Te da una orientación, pero no un reflejo fiel de lo que pasa aquí. Porque eso tendrías que tener que llevar luego a los proyectos locales y hacer un análisis de costes de cada proyecto local, incluso que se ha utilizado para hacer este tipo de ejercicios que he hecho yo a nivel mundial. O sea, lo que te quiero decir es que no es relevante a ese detalle. Pero bueno, los costes ambientales, claro, si vamos a ver de la batería en origen, pues son enormes frente a los costes de la central de hidrobombeo. Entonces, todos los estudios que hemos visto comparativas de estas dos alternativas, por ejemplo, siempre salen las baterías con un impacto mucho mayor. Por la baja reciclabilidad, por la poca durabilidad, hay que cambiarlas cada 10 años. Entonces, yo confío en que realmente haya un salto en la tecnología de las baterías en los próximos años que sea bastante revolucionaria, porque con la tecnología actual la transición energética cogea mucho desde el punto de vista medioambiental. Porque dense cuenta que toda esta parte, bueno, hablamos de electricidad, las centrales de bombeo están más que demostradas, no tienen mucho impacto en general en el territorio, etcétera, etcétera. Pero toda la parte de transporte la estamos pasando en baterías. Ahí hay una cantidad ingente de baterías. Nadie se ha parado a pensar qué significa eso en términos de residuos, a ver, estamos hablando de elementos críticos, de materiales raros siempre, de extracciones que en el punto de origen tienen un impacto ambiental brutal. Y son materiales raros que si empezamos a extraer de forma masiva para alimentar baterías de forma masiva, como se cree, sus precios se van a disparatar totalmente. Entonces yo creo que no hay una estrategia mundial es un poco lo que está pasando ahora, de repente salta el precio del gas natural. Bueno, pero es que todo está interrelacionado. Si tú de repente vas a poner
los huevos en una cesta, tienes que saber muy bien qué es lo que va a pasar a nivel económico cuando esas cestas las empiezas a explotar. Y creo que no se ha tenido en cuenta a nivel mundial el impacto en batería con esta tecnología. Dicho lo cual, también creo que la investigación en batería está siguiendo lo suficientemente rápida como para que podamos tener una alternativa que sea más ecológica y más viable. Con la tecnología actual, la transición energética está muy difícil. Muy difícil económicamente y muy difícil también desde el punto de vista del impacto ambiental. Porque todo lo que hemos visto de ciclos, vehículos, ferries, aviones, vale, que hay ahí en la parte de aviones hay un margen más reservado a hidrógeno, pero siguen siendo híbridos, siguen necesitando también baterías, siguen necesitando el motor eléctrico y además el hidrógeno tiene un rendimiento de 1 a 3, lo vimos. Si el eléctrico se aprovecha al 100%, no era del 90 y pico por ciento, tú necesitas meter 3 veces más energía en un hidrógeno para obtener el mismo rendimiento. Entonces, claro, eso significa 3 molinos para una unidad de energía, mientras que en el eléctrico es 1-1. A ver, pues estas cosas son muy importantes a la hora de dimensionar el sistema. La batería, ahora mismo, lógicamente, es un papel fundamental, como viendo los vehículos eléctricos, pero que la tecnología actual, que pensemos que la tecnología actual sea la que pueda dar respuesta a la transición energética en 2050 o 2040, creo que vamos, yo no lo veo ni desde el punto de vista económico ni desde el punto de vista ambiental. Ahora sí que creo que efectivamente hay mucha investigación en marcha que ayudará a que se me dé un giro de 180 grados a la batería. El otro día me preguntaba Matías sobre realmente las barreras un poco más realistas. Dice, bueno, todo esto sobre el papel queda muy bonito, va imposible, podemos llegar, hay muchas cosas de corregir y matizar por el camino, pero realmente las barreras siguen habiendo barreras, ya no son tecnológicas. Bueno, estamos viendo que hay retos tecnológicos. Que no sean tecnológicas no quiere decir que no hayan retos tecnológicos. Claro que hay retos tecnológicos. Y cómo integrar toda esta energía no funcional en redes pequeñas, por ejemplo en Canarias, otro reto tecnológico. Pero de esos retos tecnológicos, la barrera no es tecnológica. La barrera real es político-administrativa. Y eso es algo que se ve, o sea, está muy bien decir el objetivo 2040 o 2050 es 100% renovable, ese es el primer paso, por supuesto, pero tiene que haber políticas detrás de eso que hagan que eso suceda. Eso no sucede por sí solo. Es donde creo que se falla en general. Y luego en la administración, seguimos teniendo una administración muy lenta, una administración que no está preparada para, en ocasiones, no todas por supuesto, una administración que en ocasiones no está preparada para lidiar con temas que son muy novedosos para ella, y esto lo estamos viendo en Canarias, en muchos expedientes también, de evaluaciones ambientales que no se corresponden con las tecnologías que se proponen. Sabemos ahí que hay un desconocimiento a veces de qué tecnologías se están parando un montón de parques fotovoltaicos en cubierta, parques eólicos, por causas que no aplican. Entonces sí que es verdad que yo veo que hay ahí también, habría que tener una modernización del funcionariado de la administración para que sea capaz de entender los expedientes que le llegan y poderlos evaluar de forma coherente, ¿no? De forma que sepan. Todo es lo que hablábamos antes, las políticas, donde pongo los incentivos para que esto suceda. No va a suceder por sí solo. O sea, al final esto es un tema de política. Firmar, vamos a hacerlo, está muy bien, pero ¿cómo lo vamos a hacer? En la línea esa de la que estás comentando, antes comentabas de los paneles, como podía, bueno, que
hay que incentivar para que los paneles solares hay casi implantarse en la superficie que se pueda, que sea conveniente instalarlo. Pero, ¿y qué relación tiene eso con el autoconsumo? Que no mencionamos para nada el tema del autoconsumo. No sé. Claro, es lo que te decía, o sea, no tiene más sentido el autoconsumo. Y que sea autosuficiente el consumidor, que necesite poco. O sea, no sé, porque... El autoconsumo no solamente es el residencial, te estás refiriendo ahora al residencial. Porque yo te estaba hablando antes del autoconsumo en las superficies industriales, en las superficies del centro comercial, que tenía pleno sentido, porque necesitaba muy poca acumulación. En el sector residencial es lo que hemos visto. No es que no tenga sentido, pero obviamente las derivadas son otras. Ya te tienes que ir o a un modelo con excedente o a un modelo donde tengas mucho almacenamiento. Volvemos a lo mismo, almacenamiento basado en lo que se plantea a nivel doméstico en baterías. En baterías, al final las baterías de fotovoltaica son como las baterías del coche, básicamente. Sistemas más descentralizados, ¿no? Más claro, pero el futuro basado en este tipo de baterías, que ya te digo, en este tipo de baterías, hasta que no haya un salto revolucionario, sigue siendo una carga para el medio ambiente enorme. Era la Unión Europea está hablando del consumidor, o sea, el productor y consumidor, que claro. Se base ahí, ¿no? Así que cada cual puede autoabastecerse con su propia energía que genera. Claro, entonces tú lo que puedes hacer es decir eso, dices, vale, yo lo que hago es ponerme en mi sistema de almacenamiento, porque lo que está claro es que mi perfil de consumo y mi perfil de producción no coinciden, ¿vale? Lo hemos visto, ¿no? Tú tienes el sol de día, si estamos hablando de solar. Ahora les hablo de otras alternativas. Y mi consumo básicamente es fuera de esas horas. Entonces, ¿qué puedes hacer? Tienes dos alternativas, básicamente, veo yo. Pones mucha batería, pero al final ni eres eficiente desde el punto de vista medioambiental, ni eres eficiente desde el punto de vista económico, porque las baterías son caras, deben cambiarlas cada 10 años. O sea, y toda una serie de inconvenientes, tienes que buscar dónde ponerlos además también. Son elementos que tienen cierta peligrosidad. Se pueden recalentar. Bueno, hay que... Igual que la batería de un coche, ¿no? A nadie se le ocurre tampoco meter los dedos. O sea, tiene, si se recalientan mucho, pues pueden tener... Bueno, hay que tener un mínimo mantenimiento. Bueno, vale, una opción. Una opción más cara y yo creo que con un impacto medioambiental más alto. Y ya les digo, creo que con esta tecnología actual, en un momento determinado va a haber una sobredemanda frente al volumen de materiales raros que tenemos en los cuales basamos la producción. Y la otra opción es el mercado más integrado, que dice, vale, yo no almaceno en mi sótano, por así decirlo, sino inyecto en la red. Y la red se encarga de tener unos modelos de gestión más avanzados. Entonces, tal forma, quizás lo que yo estoy produciendo ahora lo está consumiendo otro, o está siendo almacenado en una central de hidrobombeo, o en otro tipo de almacenamiento, o lo está consumiendo otra persona. Otro, y a la vez, cuando yo demando, lo que hago es un intercambio. Esa es a lo que se lleva mucho, pero para eso lo que necesita, pues no siempre es lo mismo, una buena legislación. Hay legislaciones que estaban muy en boga, que eran de net metering, que venían a decir, ¿vale? Consumo neto. De tal forma que tú, por un lado, producías en la red, como que no consumías, claro, y una vez que consumas, lo hemos visto en el sector doméstico, va a ser muy difícil que se dé esa combinación. Entonces, vale, yo inyecto en la red, por otro lado yo consumo. Y lo que se me hace es un balanceamiento. Y luego ponen los incentivos. Eso es un diseño político. Eso se hace en muchos sitios, se ha venido haciendo en muchos sitios, se intentó poner en España. Y bueno, en los momentos que se intentó poner no se puso y ahora más bien se va a un sistema que no está muy incentivado, de momento por lo menos, el tener el autoconsumo con excedente. Porque a nivel doméstico no sale rentable con la propia legislación darte de alta para vender esa electricidad. Entonces, por ello digo, al final es un tema político, un tema de tecnología. Si tú eso lo haces lo suficientemente atractivo como para que tengas un incentivo, si no, la otra opción es, vale, pues pongo batería. Pero claro, desde el punto de vista global, encareces el sistema, no eres tan eficiente y probablemente no tienes una optimización.
Desde el punto de vista de la red, bueno, pues tacho un consumidor, como quien dice, porque si tú te gestionas, pues un consumo menos pequeño. Todo con sus pros y sus contras. Luego también se puede ver esto a nivel un poquito más macro, es decir, una comunidad. Entonces ya no entras quizás en la batería individual del sótano de la persona, sino es decir, la comunidad estudia su producción, su demanda. Lógicamente, es lo que decíamos antes, ¿no? Si tú tienes una persona, lo que tienes 100, hombre, ya hay más probabilidad de que alguien esté siempre en alguna hora en la casa. O sea, ya empiezas a tener un sistema donde te puedes balancear un poco más. Y luego buscas un sistema de almacenamiento comunitario, que probablemente vaya a ser más económico y más optimizado que uno individualizado. Bueno, hay muchas formas de verlo. El modelo individualizado, yo creo que tiene más costes a la larga, tanto medioambientales como económicos. Mientras te vas haciendo, te vas balanceando de una forma, balancear es intentar acoplar demanda de producción a un nivel mayor, pues tiene sistemas más optimizados. Pero al final es política, legislación, y en este caso en Canarias yo creo que también un poquito de ayuda administrativa. En España en general, los procedimientos administrativos muy lentos para que salga un expediente de una solar fotovoltaica, de una eólica. Pasan años, es todo muy lento. Al final eso hace que solamente los grandes inversores puedan ir, porque el pequeño inversor no puede soportar tantos tiempos y al final pues, favorece a las grandes empresas. En fin, todo este sistema, tal y como está montado, claramente favorece a las grandes empresas, no favorece al pequeño consumidor. Hay en otros sitios en Europa, que siempre hablamos de fotovoltaica, cuando hablamos de prosumidor, donde se hacen cooperativas de parques eólicos. Una cooperativa de parque eólico quiere decir que todas las personas que quieran de forma local pueden ser accionistas. Julieta, ha sido una maravilla tenerte hoy. Y bueno, ya yo creo que es una oportunidad. Gracias. Gracias.